En Southern Adventist University se celebra lo que comúnmente llamamos en el mundo cristiano la Pasión de Cristo, es decir, conocido como la Semana Santa. En esta universidad adventista es muy representativo todo aquello con relación a lo que fue este gran episodio de la historia, la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es muy vistosa la forma en cómo se celebra cada uno de estos eventos, dados desde el huerto de Getsemaní, recorriendo lo que es el Vía Crucis y también lo que es la parte de la escena de la resurrección, la cual hace un destello muy grande de ese maravilloso e histórico evento. Llama la atención que por ser una universidad adventista y que en este caso hay muchas personas que se identifican con el mensaje, también vale la pena destacar un punto muy interesante, y este punto es de que hay personas que, aunque quizás no sean cristianas, asisten a estas universidades, y cabe destacar que una parte de este grupo de personas es también de origen árabe, y también tenemos algunos musulmanes que, aunque sabemos que muchas veces ellos no comparten algunas creencias del cristianismo, mencionan el nombre de Jesús. En lo que sería en el Corán, el nombre de Jesús sería Isa. Sin embargo, para los cristianos que son árabes, el nombre de Jesús sería Yeshua. Independientemente de la pronunciación del nombre en las distintas religiones o sobre quién es Jesús, una cosa muy interesante a destacar es que Jesús ha cambiado la historia, dividiéndola tanto así en lo que sería antes y después de Cristo. Vamos a continuación a ver en el siguiente repaso de la lección, bendito el que viene en el nombre del Señor, este interesante episodio y cómo incluso los salmos también se acomodan de una forma tan precisa y adecuada en cuanto a muchos eventos proféticos del Mesías. Bienvenidos a nuestro repaso de la lección de escuela sabática. Quiero, antes de comenzar lo que es el repaso de la lección, pedir disculpas ante todo porque la semana pasada, si bien es cierto, no subí lo que fue el repaso de la lección. Estoy manteniendo algunos problemas técnicos con la computadora, lo cual me impidió al momento de editar el video subir lo que es el repaso. Pero por la gracia de Dios, a pesar de los inconvenientes que he tenido con el equipo, he podido grabar y editar lo que sería el video para que por lo menos en el día de hoy puedan ver el resumen breve de la lección, dado que ya pasó, pero no quiero dejar de seguir la secuencia de lo que sería pues cada uno de estos temas. Quiero invitarles también que por favor, si no se han inscrito a su canal de YouTube, vayan rápidamente, y digo su canal de YouTube porque ustedes también forman parte de este canal. Aquí abajo dejo el nombre del canal, el cual sería Air Hope Channel, tu canal con un mensaje de esperanza. Recuerda de suscribirte para que puedan llegarte todos los videos, de la misma forma activando la que sería la campanita de las notificaciones, y de la misma forma también dale un like a los videos, comparte con otras personas para que pueda llegar este video a muchas personas y que pueda ser también de utilidad en la vida de ellos, así como sé que lo está haciendo en tu vida. Y como lo estaba mencionando hace un momento, es muy notorio de que dentro de las diferentes confesiones cristianas, el nombre de Jesús no es un nombre cualquiera. El nombre de Jesús vino para cambiar la historia, pero más allá de cambiar también la historia, vino como el propósito principal, el cual es de transformar nuestras vidas. Y vamos a estar viendo rápidamente algunos puntos de esta hermosa lección. El primer punto que vamos a estar viendo de la lección es en cuanto a Jesús
dentro del Salmo 23:1. Jesús vamos a verlo como lo que sería nuestro pastor. Y cuando hablamos de nuestro pastor, es también divino y abnegado. Recordemos que Jesús, si bien es cierto en las Escrituras indica de que Jesús, así como es divino, también es humano, pero la principal esencia de Dios es un ser divino. Entonces, por lo tanto, vemos aquí que el Salmo 23 nos habla un poco sobre quién es Dios desde la perspectiva del Hijo, siendo nuestro pastor. El Salmo 23 es uno de los salmos conocidos dentro del libro de los Salmos, pero no me detendré a leer todo lo que indica el Salmo 23. Solamente voy a mencionar lo que es las funciones del pastor, en este caso de Jesús. Jesús no tan solo como Señor, sino también como pastor. Esto lo encontramos en el Salmo capítulo 23, el versículo 1. Sin embargo, el mismo Señor Jesús lo reafirmó en el Nuevo Testamento en Mateo 11:28, el cual nos indica de que así como Jesús es pastor, la función del pastor es asegurar a sus ovejas de que tengan descanso, de que estén tranquilas. Jesús también indicaba de que vengan a mí todos los que estén cansados, trabajados, que yo les haré descansar. La misma figura también se repite en 1 de Pedro capítulo 5 verso 7, en el cual nos invita a que nosotros depositemos toda nuestra confianza en Él, porque Él cuidará de cada uno de nosotros. La función del pastor, según la lengua hebrea, viene de una palabra la cual sería nahal. La palabra nahal significa conducir, proteger, guiar o sustentar. Es decir, Dios se preocupa por cada una de nuestras necesidades en todo momento. Razón tenía el Señor Jesús para indicarnos en Mateo capítulo 6, versículo 31 y 32, de que no nos preocupemos por qué hemos de comer, qué hemos de vestir, cómo hemos de estar al día siguiente. Dice que de estas cosas se ocupan los gentiles. Y por lo tanto no debemos de estar preocupados, porque Dios, así como sustenta a las aves, también nos sustenta a cada uno de nosotros. Somos de gran importancia ante Dios. Otro punto muy interesante sobre la función del pastor es que el Señor nos conforta a cada uno de nosotros, según el Salmo 23, verso 3, y también vemos en Deuteronomio 31, 8 que Él provee ese momento de confort. También Dios nos guía como el buen pastor hace con sus ovejas, Salmo 23, versículo 3, y también dice que nos da su compañía. Esto está en el Salmo 23, verso 4, y por supuesto el Señor Jesús lo reafirmó en Mateo 28, 20, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos infunde aliento. La palabra aliento en el hebreo es la palabra nathan, la cual es más allá de proporcionar aire, sino que también es una figura la cual se relaciona con compadecerse, darnos alivio. En Isaías capítulo 66, versículo 3 encontramos una expresión clara de cómo Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Vemos entonces que por otro lado el Salmo nos indica en cuanto que Él nos prepara una mesa. Esto está en el Salmo 23, versos 6, 5, 6, y también vemos aquí algunos aspectos muy importantes. Jesús como pastor, también como rey. Más adelante estaremos viendo este punto como rey, pero para situar un poco lo que es el contexto del rey, el rey cuando tenía invitado a una persona muy especial le daba lo mejor. Esta misma figura la podemos ver entonces en nuestra relación con Dios. Dios es para nosotros nuestro Padre, nuestro pastor, pero también es nuestro rey, y por lo tanto si es nuestro rey, Dios siempre nos dará lo mejor a cada uno de nosotros, y no seremos meros invitados, sino que seremos parte de lo que es esa nobleza, ese sentir que Dios tiene para nosotros de ponernos a la altura de lo mejor. Entonces vemos aquí que Él nos prepara mesa. En 2 de Samuel capítulo 9, versos 7 al 13 encontramos el episodio de Mefiboset, en el cual Dios nos narra a través del profeta Samuel este episodio muy interesante en cuanto a Mefiboset, uno de los descendientes de Jonatán, y que era un lisiado de los pies, pero en el momento preciso David se acordó
de Mefiboset y lo sentó junto a la mesa, entonces dándole un lugar de honor. Dios también desea sentarnos junto a Él. Él desea darnos la herencia de la vida eterna y por lo tanto Él nos restaura. Él nos está preparando un lugar para que estemos con Él. También dice que Él nos unge con aceite. En el Medio Oriente esta función de ungir con aceite era de mucha importancia, proporcionaba alivio, proporcionaba un momento de serenidad, un momento en el cual era de gran cercanía con el rey. En el Salmo 23:5 encontramos esta figura. Sin embargo, también vemos en Lucas 7:46 que en un momento cuando Jesús necesitó ser ungido por uno de los fariseos que le invitó, Simón, le invitó a comer en su casa, sin embargo olvidó este importante, momento o esta importante parte de lo que era recibir a una persona en casa. Y vemos aquí cómo Jesús realza el episodio de María cuando le ungió sus pies. Y entonces aquí vemos esta parte muy importante en cuanto al ungimiento. Dios desea que nosotros, aparte de ser parte de esa nobleza, Él también desea proporcionarnos alivio, desea proporcionarnos un confort, desea darnos lo mejor. Él también nos asegura que vamos a estar en su presencia. En Salmo 23:6 dice que por su misericordia hemos de estar todos los días. Ya hemos estudiado otras lecciones en cuanto a la palabra misericordia. La palabra Gesed es el amor inmensurable de Dios hacia cada uno de nosotros. Es muy importante entonces que nosotros veamos aquí y tengamos en cuenta que Dios como pastor proporciona lo mejor para cada uno de nosotros. La pregunta que yo te hago en este momento es: ¿de qué manera puedes aprovechar a diario y en la práctica lo que se nos promete al tener en Jesús como el buen pastor? Lo dejo como reflexión para que cada día nosotros podamos aceptar estas hermosas verdades y estemos confortados, estemos aliviados, estemos renovados en la presencia de Dios. Otro punto muy importante sobre Jesús es que, si bien es cierto, Él también fue el Mesías sufriente. En el Salmo capítulo 22, versículo 1, hay un episodio muy interesante en cuanto a lo que sería esta parte de la profecía. Te invito a que con calma repases el Salmo 22. El Salmo 22 nos da muchas vislumbres sobre algunos episodios de la muerte del Mesías y todo lo que iba a suceder concerniente a su muerte, o mejor dicho, en cuanto cuando Él estaba en el Calvario y todo lo que sucedió antes de su muerte. Pero vamos a leer por decir uno de los versículos, el Salmo 22, verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Noten aquí de que esta misma palabra Jesús la pronunció cuando estaba en la cruz, cuando sus enemigos se burlaban y cuando él sentía que todo el peso del pecado estaba sobre sus hombros. Él llegó a sentir la lejanía de Dios. Sin embargo, aquí nosotros vemos algo a destacar muy importante. Lo primero es que la separación. Vemos aquí de que la separación que Jesús sintió. El pecado, como ya lo hemos dicho otras veces, proporciona o da ese sentir que Dios está lejos de nosotros. Pero ya hemos visto también de que a pesar de los pecadores que somos, Dios se encuentra siempre con nosotros, siempre Él sale a buscarnos. Pero aquí vemos que la figura es muy triste y muy lamentable. El pecado causa esa gran separación. Nosotros como personas imperfectas debemos procurar que la presencia de Dios pueda estar en nuestras vidas, pero esto únicamente es posible cuando le damos el lugar correcto a Dios y permitimos que vaya transformando nuestra vida diaria. Otro punto aquí es que en el Salmo 22, versículos 6 al 8, indican de que los enemigos, en este caso el contexto es un salmo que David escribe en un momento de su vida en el cual se siente muy angustiado y abandonado, pero también se aplica en cuanto a lo que sería el Mesías. Vemos que en Mateo 27, 42 y 43, este episodio de burla se presentó contra Jesús. Muchos le decían: este salvó a muchos, ¿por qué no desciende de la cruz y se salva a sí mismo?
o los ladrones en la cruz. Uno de ellos le decía que por qué él estaba allí, si no había hecho ningún mal, que se bajara entonces de la cruz. Entonces vemos estas partes aquí, cómo Jesús se identificó con nosotros en cuanto al pasar lo que hoy diríamos en palabras modernas, bullying. Dios no es ajeno a nuestras necesidades. Dios conoce cada uno de los puntos que hemos de sufrir en este mundo y de los momentos difíciles que hemos de pasar. También vemos lo que es el escarnio, es decir, el burlarse con un grado de intensidad al punto de destruir el sentir de nosotros, llevarnos a que nuestra autoestima, que todo aquello que somos como personas se vea destruido. En Salmo 22, versos 2 y 13 vemos que se hace mención de esto y su cumplimiento en Marcos 15, 29 y 30. Por último vemos que antes de Jesús morir, los soldados romanos repartieron sus vestidos. Esto está en Salmo 22, verso 18, su cumplimiento en Lucas 23, 34. Yo te quiero compartir una cita que encontramos en El Deseado de toda la gente, la página 701. Mira cómo la hermana Elena de White menciona aquello con lo que sería los sufrimientos del Mesías y que nos debe llevar a la reflexión también a nosotros como creyentes. Dice de esta siguiente forma: Deseado de toda la gente, página 701. Sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad llenó de consternación el alma de su Hijo. Cuán poco a veces nos ponemos a reflexionar sobre lo que Jesús hizo a nuestro favor, pero hoy es el día que Dios nos da para poder meditar un momento en todos esos acontecimientos que son muy solemnes y recordar de que Jesús como Mesías sufrió porque te ama, porque eres de gran estima, porque eres de gran valor ante Él, y que recuerdas que con Jesús podemos tener una nueva oportunidad. Solamente basta aceptar su sacrificio y permitir que Él more en nuestros corazones. ¿Estás dispuesto a hacerlo de todo corazón? Espero que ese sea tu sentir en el día de hoy. Otra parte importante sobre Jesús es que Jesús fue siempre fiel al pacto. Dios ha hecho un pacto de amor con nosotros, un pacto de justicia, el cual nos lleva a que nosotros como creyentes podamos aceptarlo de corazón y no por imposición. Dice el Salmo capítulo 89, voy a estar leyendo en el Salmo 89, versículos 27 y 28 de la siguiente forma: Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le aseguraré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Te daré un breve contexto de este salmo. Aquí vemos este salmo en el cual David es el autor de él. Aquí pareciera que Dios se contradijera en cierta forma, porque una parte del salmo indica de que la descendencia de David estaría por siempre y que Dios no se olvidaría de su siervo David. Sin embargo, en otra parte el salmista indica ahí mismo, en el Salmo 89, que pareciese que Dios se olvidase de su promesa. Se siente desventurado, se siente desorientado, se siente abandonado en cierta forma. Sin embargo, más adelante, el mismo salmista responde que a pesar de las dificultades que esté pasando, Dios no se olvidaría de sus promesas. Muchas veces, como David, también nosotros podemos sentirnos. Hemos pecado en gran forma. Hemos hecho algo que quizás nos hace sentir que Dios se ha olvidado de nosotros. Sin embargo, esto no es lo que Dios desea para nuestras vidas. Muchas veces nosotros somos los que tomamos decisiones muy contrarias a la voluntad de Dios. Pero es muy importante que destaque algunos puntos. El pacto davídico contiene la promesa de Dios de sostener eternamente el linaje de David y la prosperidad del pueblo de Dios. Esto lo encontramos plenamente en Salmo 89, versículo del 1 al 4 y del 19 al versículo 37. Otro punto es que la ira de Dios es una expresión del juicio divino. Así como Dios es amor, también Dios es justicia. En Salmo 38.1, Salmo 74.1 y Salmo 89.46 encontramos este importantísimo punto. No obstante, no dura para siempre, porque
eterno amor de Dios nos perdona si nos arrepentimos. Salmos 89, 47 y 50. Dios nos da entonces algunos puntos en cuanto a lo que es el cumplimiento de su pacto, en cuanto a lo que debemos hacer para que la justicia de Dios pueda ser manifiesta en nosotros. Otro punto a destacar es que el Mesías encarna toda la justicia y la salvación de Israel y el mundo entero. Si bien es cierto que el reino de David, su descendiente, muchos cometieron algunas cosas de las cuales no nos imaginaríamos. Algunos se equivocaron, otros fueron buenos reyes. Pero la grandiosa noticia que te puedo dar es que a pesar de la imperfección de todas estas personas, de allí, del linaje de David, de la tribu de Judá, nació nuestro Señor Jesús. Cuando vamos al Evangelio de San Mateo capítulo 1, encontramos de que la copia fiel y tal cual de todo ese linaje de reyes, allí proviene nuestro Señor Jesús. Esto nos da una gran enseñanza, y la gran enseñanza es que Dios desea de lo imperfecto hacer cosas mejores, desea hacer grandes cosas en nuestras vidas. La promesa de Dios se cumplió al pie de la letra. La descendencia de David permaneció al punto de que Jesús nació de ese linaje, con el fiel cumplimiento que está en San Juan 3, 16, 17. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no vino a este mundo a condenar, sino que vino para que todos puedan ser salvos por medio de él. Y por lo tanto, Señor Jesús, como creador primogénito de todas las cosas, y por encima de todo, también desea hacer una nueva criatura en nosotros. ¿Quieres tú que las promesas de Dios se puedan cumplir en tu vida y que el Señor pueda hacer en ti una gran persona bendecida para la honra y gloria de Dios? Te invito a que hoy esa promesa puedas aceptarla de corazón y vivir en la realidad de este pacto de amor que Dios desea hacer con cada uno de nosotros. El Rey eterno de poder incomparable. Mencionábamos entonces de que Jesús es nuestro pastor. También vemos de que Jesús cumple la función de Mesías. Él desea de nosotros de que podamos encontrarnos con Él y hacer ese pacto de salvación que desea para nosotros. Pero también la figura del Rey es muy importante destacarla en esta lección. Dice el Salmo capítulo 110, vamos a estar leyendo el Salmo 110, versículo del 1 al 3, lo siguiente. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu mando, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Noten aquí que hay muchos puntos por decir que son de gran importancia. El primero es que el Mesías se sienta a la diestra de Dios como alguien que posee honor y autoridad sin precedentes. Hechos capítulo 7, versos 55 y 56 nos confirma esta realidad. Me haría falta el tiempo para explicar lo que sería en cuanto a la naturaleza previa de Cristo Jesús. Jesús es eterno así como Dios es eterno. Pero aquí noten que hay un punto muy importante a ver. Y este punto es de que Él se sentaría en el trono. Cuando Jesús asciende entonces a los cielos, Él asciende con el propósito de poder conseguir con esta obra de salvación para que tú y yo podamos aceptarlo de corazón. Pero aún todavía no se ha cumplido esta profecía de que todo el reino sea dado a Dios, en este caso Jesús, en el sentido de que ya el reino esté completado y ya no haya más dolor. Porque nota que la última parte dice que en el día de tu mando, en la hermosura de la santidad, del seno de la aurora tienes rocío de tu juventud. Y que en este momento, en el que se dé el momento de mando, es que todos irán a adorar a Dios. Otro punto aquí es que hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice que el gran y postrer enemigo, el último que se ha de destruir, es la muerte. Entonces, por lo tanto, estamos ahorita mismo viviendo en ese periodo en el cual, si bien es cierto, Jesús es rey, porque así lo expresa Hebreos capítulo 1, en los versículos 5 al 8 menciona que Jesús es a la misma altura de Dios rey. Sin embargo, el fiel cumplimiento, es decir, la totalidad de que el reino esté dado incluso a los santos,
según Daniel 7, 22 al 23, es cuando ya el pecado se ha eliminado. Sin embargo, podemos tener la certeza que Jesús, Él inauguró el reino, sí, pero también es importante de que Jesús ya venció una parte de sus enemigos, en el cual hablamos de lo que es el pecado, de que ya no, el pecado no tiene poder sobre nosotros si lo aceptamos de corazón, y también ha vencido a Satanás y sus secuaces. Entonces eso es otro punto muy interesante a ver, y también de destacar que gracias a la cruz la promesa del reino está asegurada. Dice que Jesús, en las Escrituras podemos encontrar que Jesús vendrá pronto, no solamente para buscarnos, sino también para darnos el reino a cada uno de nosotros. Y yo quiero destacar aquí un punto muy interesante ya para terminar. Dice que Dios hizo de Jesús el Rey Supremo sobre todo el mundo cuando lo resucitó de entre los muertos. Vuelvo y repito, Jesús es Rey porque así lo dispone la Escritura. Sin embargo, la totalidad de que finalmente el reino se ha dado y que Jesús pueda ser el Rey sobre todas las cosas, está ya a punto de cumplirse, y de esto hay grandes señales en los cielos, en la tierra, en todas partes. La invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros es que podamos cada día entregar nuestros corazones y que aceptemos de forma voluntaria las promesas de este reino, porque Dios, así como cumplió su parte de mandar a su Hijo para que tú y yo podamos ser salvos, hoy también cumplirá lo que será la inauguración, o mejor dicho, el nuevo comienzo de una tierra nueva y de un reino eterno en el cual tú y yo estamos invitados a formar parte. Sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. La Biblia nos habla de que en el Antiguo Testamento estaba la figura de rey y también de sacerdote. Ambas figuras estaban por separado. La figura de rey no cumplía el mismo rol de un sacerdote. El rey tenía que ver con la parte del cuidado del pueblo, con el cumplimiento de las leyes y también con la parte de gobernar. Ayer estuvimos viendo un poco más sobre ese tema de que Jesús, si bien es cierto, es rey, y que el cumplimiento total del reino de Dios se ha de dar cuando ya el pecado, la muerte y todo lo demás se ha destruido. Sin embargo, también la Biblia nos habla en cuanto al sacerdocio de Jesús. Y esta es una maravillosa noticia. Para entender lo que es el sacerdocio de Jesús, es importante que nosotros podamos ver de que el sacerdote cumplía algunos papeles fundamentales. Cumplía la función primeramente de acercarnos a Dios, aparte también de cumplir como mediador y también como intercesor. Entonces vemos aquí de que esta figura del sacerdocio era muy importante. Dios estableció en el tiempo de Moisés la figura sacerdotal para que el pueblo de Israel pudiese cumplir con los requisitos de adoración en el estándar que Dios había indicado. Esto se dio conforme a lo que se conoce el sacerdocio de Aarón a través de la tribu de Leví, que fue la tribu designada para cumplir este papel. Sin embargo, hay un punto muy interesante a ver en el Nuevo Testamento, porque también a Jesús se le conoce como el sacerdote, pero no cualquier tipo de sacerdote. La Biblia nos expresa, y vamos a estar viendo esa parte en Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 25. Voy a buscar rápidamente aquí en mi Biblia. Hebreos capítulo 7, versículo del 23 al 25 nos dice lo siguiente: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si lees con detenimiento, Hebreos 7 nos habla sobre el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Melquisedec se narra muy poco en las Escrituras, solamente encontramos 3 citas sobre Melquisedec. La primera está en Génesis capítulo 14, especialmente ya te indico en Génesis 14, en qué parte de Génesis 14 está en el versículo 17 al 24, en el cual Abraham le da el diezmo de todo a Melquisedec y recibe la bendición de Melquisedec. Dice que Melquisedec es sacerdote y rey de Salem. Y luego encontramos en el Salmo capítulo 110 verso 4 la profecía que
que marca de que Jesús sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahora en Hebreos 7 encontramos también una explicación más amplia sobre Melquisedec. Esta figura de Melquisedec ha sido muy cuestionada. Algunos dicen que puede ser el Espíritu Santo, otros indican que puede ser un ángel, otros indican que puede ser Jesús antes de ser personificado, es decir, de venir en carne humana. Pero independientemente de las interpretaciones, el punto más importante a destacar es que Jesús también cumplió este papel. En Jesús entonces tenemos la plena seguridad, como dice ahí Hebreos 7, 23 al 25, que Él está intercediendo allí por nosotros perpetuamente. El sacerdocio levítico no es que era malo, sino que simplemente lo que lo hacía imperfecto, podríamos usar este término, es de que los sacerdotes morían. Entonces, como morían a causa de que vivimos un mundo lleno de pecado, esto limitaba lo que era el sacerdocio en sí. Sin embargo, en Jesús ya hemos visto que al resucitar entre los muertos tenemos la plena seguridad de que no tendremos que esperar que venga otro sacerdote para interceder por nosotros. Jesús está en el santuario celestial en el cual Él espera para que nosotros podamos de todo corazón hablar con Él, pedir perdón por nuestros pecados y reclamar las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El Salmo 110 distingue al Mesías como un rey diferente a los demás y también a los sacerdotes de Israel, porque lo hace de una forma especial. Dice que a través del juramento que Dios daría para que esto fuese una realidad. Y lo más importante de este sacerdocio es que nos reconciliamos a través de Cristo como sacerdote perfecto y compasivo, y le da a cada uno de sus hijos que conforman su pueblo la seguridad duradera de las promesas de permanecer ante la presencia misma de Dios. Esto está en Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. Apreciado oyente, tenemos la gran certeza y seguridad de que hay un sumo sacerdote, el cual fue tentado en todo, sin pecado, y que se puede compadecer de cada uno de nosotros. ¿No te parece maravilloso saber que tenemos la seguridad de que simplemente en oración podamos ir a Él y aferrarnos a sus promesas de amor por cada uno de nosotros? Te invito a que el día de hoy también puedas hacer a Jesús como tu sumo sacerdote y puedas estar en paz con Él cada día. Antes de cerrar lo que sería este breve estudio sobre esta lección, yo quiero compartir con ustedes una cita que se encuentra en el Deseo de toda la gente en la página 16. Dice que por medio de su humanidad Cristo tocó a la humanidad, por medio de su divinidad se aferró del trono de Dios. Como hijo del hombre nos dio un ejemplo de obediencia, como hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza en el monte Oreb diciendo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifiesto en carne. Y a nosotros nos dice: yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa, yo soy, no tengan miedo. Esta es la maravillosa noticia que podemos tener del Evangelio de Jesucristo, que somos plenamente libres, que somos plenamente nuevos, que somos renovados únicamente cuando permitimos que Dios pueda hacer de nosotros nuevas criaturas. Cada día cuando nos aferramos a esas promesas de amor, cuando buscamos su presencia de todo corazón y cuando permitimos que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra en nosotros, podremos decir, como decía el título de esta lección: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de Dios. Que esta lección haya sido de mucha bendición en tu vida y que podamos poner en práctica cada una de las enseñanzas que nos ha dejado a cada uno de nosotros. Vamos a hacer una breve oración antes de concluir este hermoso repaso. Oremos. Señor Jesús, que moras en los cielos, gracias por la oportunidad que nos has dado de poder repasar tu palabra en esta hermosa lección, pidiéndole, Señor, que nos ayudes a estar aferrados a tus promesas, que nada ni nadie nos aleje de tu presencia y que cada día podamos estar fieles a ti. Gracias, Señor, por todo. Guárdanos y protégenos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, apreciados oyentes. Será hasta el próximo estudio. Que Dios les bendiga y les guarde hoy y por siempre.